Saludos, bienvenidos a este primer seminario de mi trabajo de grado titulado Metodología de Análisis Forense Digital, caso servidor web del Colegio Fermintoro. Mi nombre es Ana Santeliz y mi tutor es el profesor Rosendo Mendoza. A continuación, le voy a dar la estructura de mi trabajo de grado. En el capítulo de 1 vamos a conseguirnos con el planteamiento del problema, objetivos de la investigación, justificación, importancia, alcance y limitaciones. En el capítulo 2 nos vamos a conseguir con los antecedentes de la investigación, bases teóricas, bases legales. En el capítulo 3 vamos a conseguirnos con naturaleza de la investigación, diseño de la investigación. En el capítulo 4 vamos a conseguir con la propuesta, la cual está en construcción y será presentada en el seminario número 2. Y el capítulo número 5, lo que están las conclusiones y las recomendaciones que llevo hasta el momento. En el capítulo 1 vamos a ver lo que es el planteamiento del problema, cuál fue la causa que me hizo hacer esta propuesta. Como es sabido, pues durante todos los tiempos han existido los delitos, específicamente con el auge de la tecnología, los delitos informáticos se han incrementado. En la última década tenemos unos delitos bastante importantes, en este caso tenemos el Wikileaks, que este es un delito que fue muy sonado porque se publicaron o salieron a la luz pública documentos donde habían líderes, historias de espionaje y corrupción. Se publicaron informes anónimos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, manteniendo en anonimato sus fuentes. Otro de los delitos muy sonados fue la vulnerabilidad que sufrió la librería criptográfica OpenSSL de Internet, el cual permitió el robo de la información. Este fallo llegó a afectar a más del 60% de los servidores de la web implementados en todo el Internet. Llegó a afectar aplicaciones donde se mostraban los datos privados de los usuarios de esas aplicaciones, tales como Gmail, Apache, Dropbox, MySQL, entre otros. Otro delito muy sonado fueron los papeles de Panamá, en el cual dejaron al descubierto un esquema mundial, ocultamiento de capitales, lavado de dinero, evasión de impuestos, donde habían políticos implicados, mandatarios y algunos figuras públicas. Otro delito que está muy de moda es la usurpación de la identidad, donde se hacen pasar por una persona que le han robado los datos de sus redes sociales y se hacen pasar por ella y le hacen invitaciones a sus contactos pidiéndoles que les depositen o les transfieran dinero por una venta de dólares, la cual es totalmente falso. Aquí en este caso específico voy a hablarles lo que es el punto de atención de este tema. Es en el que en el Colegio Fermintoro el servidor web aloja una página web donde en esa página está un sistema de inscripción y transcripción de notas. En el servicio de inscripción semestral, en una oportunidad los estudiantes estaban haciendo su proceso, el cual llegó a un momento en que no pudieron continuar porque el servidor se detuvo. Otro caso es cuando los profesores transcriben sus notas y las imprimen, todo está bien, pero cuando van a la base de datos no consiguen ninguna nota transcrita. Es como que si no hubiesen transcrito esas notas. Entonces los profesores se quejan de ese caso porque ellos tienen su físico donde sí transcribieron la nota, pero no está guardada en el servidor web. Esto hace que se crea la necesidad o me hace dar a mí para hacer una metodología de análisis forense digital para
auditar esos servicios a ver qué está pasando o qué pasó en ese momento, si hubo un delito que se cometió o si hay que corregir fallas. Para ese caso, se plantean los siguientes objetivos. Dentro de los objetivos tenemos el objetivo general, es proponer una metodología de análisis forense digital para el servidor web del Colegio Universitario Fermín Toro. Entre los objetivos específicos tenemos diagnosticar el estado actual de la seguridad informática en el servidor web en los servicios de inscripción y transcripción de notas del Colegio Fermín Toro. Como segundo objetivo específico tengo determinar la factibilidad técnica, económica y operativa del diseño de la metodología de análisis forense digital. Y como último objetivo tengo diseñar la metodología de análisis forense digital. Continuando con el capítulo número 1, tenemos que la justificación, las importancias, el alcance y las limitaciones. Dentro de la justificación e importancia, tengo que es importante auditar el servidor web de la institución para detectar posibles fallas. Con esta metodología va a permitir proporcionar una guía adecuada con procedimientos a seguir para detectar posibles ataques. De esta manera, hacer los correctivos necesarios. También ayudará a la seguridad informática para conocer quién realizó el incidente. Y también esta metodología va a proponer minimizar los riesgos minimizar los riesgos y de seguridad en los procesos de inscripción y transcripción de notas. Dentro de los alcances tengo que esta metodología se va a aplicar únicamente al servidor web, específicamente en los servicios de inscripción semestral y transcripción de notas. En el capítulo número 2 nos vamos a conseguir con antecedentes de la investigación. Estos son trabajos realizados anteriormente por autores, donde tengo que Pinedo en el 2016 diseñó una metodología de análisis forense informático en el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua. Tapia en 2017 diseñó una metodología de análisis forense para la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación de la Armada de Ecuador. Coronel en el 2018 diseñó una metodología para la recolección de evidencia forense generada durante la utilización de aplicaciones desplegadas en entornos web. Luarte, por su parte, en el 2018 diseñó una guía metodológica para el análisis forense digital en equipos de cómputo del sistema operativo Mac OS X. Se hace notar estos antecedentes van a ayudar o van a servir de apoyo a esta investigación, porque estos me ayudarán a mí en la realización de las etapas de la metodología, que cada uno también hizo su metodología, aplicaron estándares y estándares internacionales y leyes que se regirán por la metodología. En mi caso también voy a seguir esos mismos pasos. Siguiendo con el capítulo número 2, tenemos las bases teóricas. Dentro de las bases teóricas tenemos los delitos de informática. Es importante empezar este tema porque es de allí donde se deriva lo que es la seguridad informática, y como el análisis forense digital es uno de los aspectos de la seguridad informática, por eso es que se tiene que tratar los delitos informáticos. Entendiéndose por los delitos informáticos definidos por Cano como una acción malintencionada que utiliza las nuevas tecnologías, bien sea para aprovecharse de ella o hacer mal uso de ella. Existen muchas clasificaciones de los delitos de informática, sin embargo, pues me voy a regir por los de las leyes especiales contra el delito informático de Venezuela, que lo clasifican de esta manera: acceso indebido, sabotaje, uso inapropiado, fraude o estafas, robo de la propiedad intelectual, pornografía infantil.
Siguiendo las bases teóricas, tenemos que el análisis forense digital, según López, lo define como una técnica destinada a extraer la información valiosa de equipos o medios digitales sin alterar su estado. Para ese caso, pues se siguen unas ciertas fases o etapas para resguardar la información. Estas etapas son identificación, preservación, adquisición, análisis y presentación de los resultados. Dentro de la fase de identificación se van a identificar las fuentes, los equipos donde se cometió el posible delito. En la fase de adquisición se resguardan las fuentes digitales donde se presume el delito, y en la fase de análisis se trae la información de la fuente para buscar el posible delito sin alterar la información como tal. En la presentación se presentan los datos, bien seas para un juicio legal. El análisis forense digital utiliza herramientas tanto de software como de hardware. En este caso, pues voy a utilizar solamente una herramienta de software gratis, que me va a ayudar a construir esta metodología. La metodología de análisis forense digital, también existen otras metodologías a nivel internacional, tales como la metodología forense del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, metodología de análisis forense de Europa del Instituto, metodología de análisis forense del CONCIL y metodología forense del Instituto Nacional de Estándares de Tecnología. Estas tecnologías existentes me van a ayudar a hacer una comparación entre ellas y tomar lo mejor de cada una de ellas para construir el diseño de mi metodología. También vamos a conseguirlo con las normativas y estándares de análisis forense digital. Estas son normas o estándares que permiten trabajar la evidencia proporcionando pautas para la recopilación, almacenamiento y análisis de la evidencia digital, entre las cuales se encuentran el ISO IS y el documento RFC 3227. El análisis forense digital se rige específicamente por el estándar ISO FC, específicamente desde el 27037 hasta el 27050. Estos estándares establecen una serie de principios donde se fundamenta la investigación para que sea auditable, reproducible y defendible ante cualquier juicio legal. El documento RFC 32.027 es un documento que hace unas recomendaciones para recoger la evidencia digital. Son pasos que se van a llevar para que el proceso sea eficiente, tratando aspectos de la recolección de la evidencia, tales como orden de volatilidad, privacidad de los datos, consideraciones legales, procedimiento para la recolección y cadena de custodia. Y por último tenemos lo que es el servidor web. Específicamente voy a dar las características del servidor web donde voy a aplicar la metodología. Este es un servidor web que tiene las características físicas tales como un disco duro de 500 GB, procesador Intel de 3.0 GHz, memoria RAM de 8 GB, y las características de software son Windows Server 2008, Tonkan versión 7.0, Apache 2.0. Y los servicios que presta son alojamiento de la página web, un sistema automatizado donde se encuentra el proceso de inscripción y transcripción de datos, un aula virtual. En las bases legales tenemos que van a servir de apoyo a esta investigación, en las cuales tenemos que la Constitución de la República Bolivariana, la Ley Especial contra Delitos Informáticos, Ley sobre el intercambio electrónico de datos, información y documentación entre órganos y entes del Estado, Ley Orgánica, Ciencia, Tecnología e Innovación,
ley de infogobierno, ley de mensajes de datos y firmas electrónicas, manual de custodia, código penal, código orgánico procesal penal. Todas estas leyes ayudan, en algunos capítulos hacen hincapié a los delitos informáticos, la manera de cómo penalizarlo. También hacen hincapié a lo que es la recolección de la evidencia digital y la evidencia física. Continuando con el capítulo número 3, tenemos lo que es la naturaleza de la investigación. En este caso, pues según el manual de la UCLA, el manual de la UCLA y el manual de la UPEL, me dice que esta es una investigación de proyecto factible, es una investigación donde se elabora y se desarrolla un proyecto viable, operativo, para solucionar un problema y requerimiento o necesidad de una organización. Y es una investigación de campo porque los datos son regidos de forma directa de la realidad y es una investigación descriptiva el hecho observado en el contexto determinado con el fin de estudiarlo. El proyecto factible, según el Manual de Especialización, Maestría y Doctorado de la UCLA, define que el proyecto factible en 3 etapas o fases. Fase de diagnóstico, fase de estudio de factibilidad y fase de diseño de la propuesta. En la fase de diagnóstico se va a hacer un diagnóstico al estado actual de la seguridad del servidor web, el cual se realiza una observación directa del objeto y por medio de una entrevista aplicada al encargado del Departamento de Informática, se indagó sobre el manejo de las políticas, controles y mecanismos de seguridad. En esta fase se señala también la población, la muestra y el instrumento que se aplicó, la validez y la confiabilidad de ese instrumento. Las conclusiones que se llegaron de esta fase fueron que con la observación directa y el cuestionario aplicado al administrador del servidor web, el estado actual de la seguridad informática se llegó a la conclusión que los mecanismos instalados son los que trae por defecto el sistema operativo y no existe por escrito políticas de seguridad y el nivel de control de acceso es muy bajo. Con respecto a lo que es el instrumento, ese instrumento se aplicó solamente al administrador del equipo donde está el servidor web, porque él es el que está directamente relacionado con el objeto de estudio. No se tomó en cuenta lo que fueron los profesores ni los estudiantes, porque a pesar de que ellos hacen uso de la aplicación que está alojada en la página web, ellos no saben qué es lo que está pasando en el servidor web. Por eso sé que se tomó como instrumento aplicable solamente al administrador del servidor. La validez se hizo por tres expertos de la materia y no hubo una confiabilidad como tal, no se calculó una confiabilidad porque solamente se aplicó a una sola persona. Con respecto a lo que es la segunda fase del proyecto factible, tenemos el estudio de la factibilidad. La factibilidad operativa está dada porque el encargado del servidor web está presto a utilizar la metodología que se diseñará para ese servidor. Con respecto a la parte económica, pues está dada también la factibilidad porque no se va a incurrir en ningún gasto. El servidor, la parte tecnológica existe el servidor en el colegio y no se va a comprar un software que me permita aplicar esa metodología porque se va a utilizar un software gratis del internet. Y en la parte técnica ya están dadas también vamos a decirlo así,
la manera en que vamos a hacer la metodología, porque cuenta con los equipos necesarios para aplicar la metodología como tal. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, tengo que con respecto al primer objetivo específico se concluye, perdón, que es necesario el diseño de la metodología de análisis forense para el servidor web, porque no poseen ninguna política de seguridad, no tienen una regla o normas escritas sobre esas políticas, no tienen un acceso restringido. Por tal caso, pues se concluye que la metodología de análisis forense digital es necesario. Con respecto al adjetivo número 2, la factibilidad está dada para el diseño de la metodología porque no se requirió presupuesto en ninguna de sus fases de desarrollo. Con respecto a la parte de diseño, se deja como en construcción para el siguiente seminario número 2. Entre las recomendaciones, tengo que se recomienda colocar al servidor del Colegio Universitario Fermín Toro un antivirus con licencia, un sistema de detección y prevención de intrusos y monitoreo de sistema. Configurar el servidor web con un número limitado de servicios con un nivel de acceso restringido según el tipo de usuario. Evitar configuraciones por defecto, claves predefinidas y recursos compartidos. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.